Hoy es el día del Señor y esta es nuestra celebración. Vamos a alabar, vamos a orar, vamos a abrir la bendita palabra del Señor y nos vamos a exponer a ella escuchando con atención lo que Dios tiene que decirnos. Porque hoy es día para crecer. Hoy es día quizás para que tú por vez primera puedas depositar tu confianza en nuestro Señor Jesucristo y creer en Él. Queremos entregar este tiempo en las manos de Dios. Queremos decirle y pedirle que su oído esté atento a lo que hoy vamos a cantar, que su atención esté fija en nosotros, a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias, y que nos permita escuchar con atención todo lo que Él tiene que enseñarnos hoy. Padre eterno, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta vez, Señor, alrededor de una pantalla de televisión o de un teléfono móvil. Gracias, Padre, porque nuestra mente está centrada en ti, enfocada en ti. Somos, Señor, tu iglesia. Bendícenos. Somos, Señor, tu iglesia. Te alabamos, te exaltamos y te adoramos, Padre. Este tiempo es por ti y para ti. Bendícenos. Háblanos, Señor, fortalécenos, anímanos, Padre. Danos de tu paz, danos de tu amor, sigue derramando sobre cada uno de nosotros tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me acercaré al santuario del Padre, me postraré y le adoraré, le cantaré salmos a su nombre y le diré cuán grande es Él. Digno es el Señor, digno de recibir la gloria, honra y honor. Me acercaré al santuario del Padre, me postraré y le adoraré, le cantaré salmos a su nombre y le diré cuán grande es Él. Digno es el Señor, digno de recibir la gloria, honra y honor. Digno es el Señor, digno de recibir la gloria, honra y honor, de recibir la gloria, honra y honor. Muy buenos días, hermanos. Me alegro muchísimo de poder estar con vosotros un domingo más, de que juntos en un mismo espíritu, podamos alabar al Señor por medio de la música, de esto tan precioso que el Señor nos ha dejado para que podamos cantarle y alabarle. Y es un gozo, es una alegría muy grande poder saber que estáis allí, que estáis cada uno en vuestros hogares cantando hoy conmigo al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Filipenses 4. Filipenses 4, dice la palabra del Señor. Filipenses 4, versículo 4. Alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos.
que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en un momento en el que pasamos por una angustia a nivel mundial, el Señor nos dice en su palabra que no nos inquietemos por nada, que presentemos todas nuestras peticiones a Él y que le demos gracias y que así tendremos paz. Pero también sé que a veces cuando vivimos circunstancias difíciles, sea esta o sea la que podéis pasar en vuestros hogares, económicas, laborales, familiares, de cualquier tipo, muchas veces nos enfocamos solo en lo malo, en todo lo malo que está sucediendo. Y entonces comenzamos a pedir al Señor, a pedir, y está bien, y el Señor quiere que le pidamos, como un hijo lo hace con su padre, pero nos olvidamos muchas veces de dar gracias, de enfocarnos y de dar gracias a Dios. Y he pensado que aunque estemos así, hay algo que nosotros hacemos en nuestra iglesia muchos domingos, y es que os damos oportunidades para que en voz alta podáis darle las gracias a Dios o que compartáis un motivo de oración. Y he pensado que hoy y ahora, en este momento, vamos a dejar 10 segundos para que con un familiar que tenéis al lado le digáis, pues le doy gracias a Dios por el desayuno de esta mañana, que a esta hora ya habréis desayunado, o le digáis, le doy gracias a Dios porque puedo asomarme y ver el cielo, o le doy gracias a Dios por mis hijos, por mi marido, por mi esposa, por cualquier cosa que tú quieras darle gracias a Dios ahora. Vamos a tomar 10 segundos para que puedas hacer eso en este momento. Y si estás solo, si no hay nadie ahora mismo a tu lado, Dios está a tu lado, el Señor está a tu lado. Así que gracias, Señor. Dale gracias al Señor por algo en una frase. Vamos a tomar 10 segundos ahora para eso. Yo le doy gracias al Señor por cada uno de vosotros que estáis ahí cantando conmigo, leyendo la palabra de Dios conmigo, disfrutando de este tiempo de alabanza al Señor conmigo. Y vamos a cantar El Dios que adoramos. Fíjate en la letra de esta canción. Si la conoces, cántala conmigo. Si no, también puedes con la letra cantarla, pero fíjate todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Esta canción lo describe muy bien y así luego puedes darle gracias también al Señor. Vamos a cantar juntos. El Dios que adoramos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como Él. No me cansaré de decir esto. Hermano, amigo, podrás buscar por toda la vida y nunca vas a encontrar a nadie como Dios. Así que vamos a alabarle juntos. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie y poder.
de Él y para Él. Todo es del Señor. Todo es de Él y para Él. Nadie hay como Él. Vamos a seguir. Vamos a buscar en Filipenses también. Vamos a seguir alabando al Señor por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2. Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría, dice el apóstol Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, como estamos ahora. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Que vuestra actitud debe sea como la de Cristo Jesús. Amén. Es importante, es muy importante que cada día le pidamos a Dios en nuestras oraciones que nos haga cada día ser más y más como Él es. Más y más como Él era cuando estuvo aquí en la tierra. Amando a los demás como Él los amó, tratando a los demás como Él los trató, teniendo la relación íntima y personal que cada día tenía con su Padre. Que cada día seamos como Jesús, porque eso es lo mejor para nosotros y para todo este mundo. Así que vamos a cantar esta canción, vamos a elevar esta oración cantada, hazme como tú, Señor. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Y en tu presencia descansar. Amén, Señor.
Señor. Amén. Padre, solo en tu presencia es donde podemos descansar, como en ningún lugar, como en nadie, Señor. Solo en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes cada día a ser más y más como tú, Señor. Padre, ayúdanos a amar como tú amas, a mirar a los demás como tú los miras, a tratar a los demás como tú lo hacías y lo haces, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú pediste, Señor, que hiciéramos con los demás, lo que queremos que los demás hagan con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser cada día como tú eras, teniendo la intimidad que tú tenías con tu Padre, Señor, buscando hablar contigo, tener esa relación, Señor, que tú deseas tener con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Sigo, Señor, poniendo delante de ti a este mundo, Señor, que ahora está sumido, Señor, en el caos, en la tristeza, en la enfermedad, y pido, Señor, que traigas sanidad. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, tú no has cambiado. Trae sanidad física, pero también espiritual, sobre todo, Señor. Salva hoy, continúa salvando personas, Señor. Continúa sanando también personas. Gracias, continuamos dando las gracias y pidiendo que des sabiduría, paz, Señor, a cada médico, a cada persona, Señor, que estás poniendo su vida hoy en cada lugar, y que continúes dando sabiduría al gobierno de este país para poder saber gestionar, Señor, todo esto. A todo el gobierno, Señor. Gracias, y ahora que escuchemos tu palabra, que la obedezcamos, Señor, porque obedecerte es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, y cada día queremos amarte más. Gracias por amarnos como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Querida familia, estoy feliz de estar nuevamente con vosotros. Y aunque no podamos estar juntos, me alegra saber y me gozo en saber que el Espíritu del Señor nos une en este momento y podemos estar en plena comunión con Él, disfrutando de ese descanso, de esa paz que hemos cantado y que en su presencia encontramos. Una paz que precisamente es lo más atacado en los momentos como los que ahora vivimos, y podemos notarlo por las diferentes expresiones de esa falta de paz, como son la angustia, la depresión, la ansiedad, el miedo, la inseguridad que nos traen momentos como estos. Todo el siglo XX estuvo marcado para toda la sociedad, especialmente occidental, por las guerras, muchas guerras que trajeron posguerras y tanta dificultad y tanta falta de paz a los corazones. Pero es que el siglo XXI ha empezado con otro tipo de problemas, crisis económicas agudas, profundas, pandemias como la que estamos viviendo ahora, que nos quitan la paz, y tantas otras lacras como la violencia de género, el bullying en los colegios, tantas cosas que quitan y roban la paz. Y precisamente ante todo esto reaccionamos y mucha gente se dirige a nosotros para intentar animarnos, y está bien, pero una cosa que detecto en los muchos mensajes muy bien intencionados, pero es en cierto modo lo que resume una frase popular, esa que dice pan para hoy y hambre para mañana. Una frase que viene a definir aquellas soluciones o propuestas que se nos hacen y que sin duda son útiles para este momento, pero que no tienen en cuenta el futuro, que lo ignoran e incluso lo sacrifican en algunos casos por tener algo de pan hoy, aunque sea con hambre para mañana. Y este es uno de los que está llegando a borbotones por todas partes. Todos los medios de comunicación que usamos, políticos, comunicadores de todo tipo, nos están haciendo llegar mensajes muy bien intencionados. Nada que decir en contra de ellos porque pretenden algo bueno. Son bien intencionados para transmitirnos ánimo, para subirnos la moral, para hacernos más llevaderos estos difíciles momentos que vivimos. En definitiva, para que no nos falte la paz. Y podemos ver presentadores de televisión convertidos en filósofos de la vida, con mensajes con cierta carga de filosofía oriental, incluso mensajes con principios bíblicos, aunque seguramente quienes los transmiten lo ignoran.
políticos incluso frentistas de baja talla en todos los partidos, en todos, a derecha y a izquierda, enviando mensajes de unidad para vencer esta crisis. Políticos y unidad en una misma frase. Qué ironía, ¿verdad? También profetas de la victoria sobre esta crisis, basados en la capacidad que el ser humano tiene para sobreponerse. En definitiva, humanismo, con cierta dosis de espiritualidad, también humanista, esa que te dice que la solución está en nosotros, en nuestro interior. Reconozco que te dan un subidón, reconozco que sube la moral de la gente, por eso me refiero a todos ellos como bien intencionados mensajeros. Incluso estoy agradecido a ellos porque sé que hacen una labor momentánea en este momento crucial, en este momento de crisis como el que estamos. Bien intencionados mensajeros. Pero permitidme la figura de un extintor. Si un extintor apunta a la superficie de las llamas, es incapaz de apagar un fuego. Puede que refresque un poco el ambiente, puede que la altura de las llamas baje un poco, pero termina siendo pan para hoy y hambre para mañana. Porque las brasas que provocan el fuego siguen encendidas, esperando un poco de viento que las vuelva a avivar. Y créeme, ese viento llega pronto. Otro virus, otra crisis económica, otra crisis familiar, laboral, etcétera, etcétera. Y volvemos a estar quemados. Por eso, creo que lo que el mundo necesita no son solo pensamientos positivos que nos permitan hacer más llevadero el virus, que sí, que están bien, o medicinas que nos permitan sobreponernos al ataque del virus, que sí, que están bien, o ni siquiera una vacuna, que también está bien. Pero no solo esto, porque el virus mutará y volveremos a empezar con otra crisis, en otro momento, y volveremos a sentir esa falta de paz en forma de angustia, de temor, de ansiedad, de inseguridad. Por eso, lo que el mundo necesita no solo son esos pensamientos positivos, porque todo eso es pan para hoy, sí, pero es hambre para mañana. Lo que el mundo necesita es la capacidad de vivir en paz en cualquier circunstancia. Y eso no es una mejora del sistema, sino una profunda transformación en el corazón del ser humano. O dicho de otro modo, a modo de titular, si me permitís, paz para hoy y paz para mañana. Porque como veíamos la semana pasada, también por este medio, nuestro culto semanal, la humanidad está contaminada con un virus que la hace incapaz de transformarse a sí misma. El virus del pecado, que ha contagiado a todos y cada uno de los seres humanos. Por tanto, la transformación que necesitamos no puede venir de nosotros mismos, pues como dice la palabra de Dios y la lógica pura, si un ciego guía a otro ciego, los dos al hoyo. Si un infectado intenta curar a otro infectado, los dos muertos. Por eso, la solución a corto, medio y largo plazo solo puede venir de alguien no contaminado, de alguien puro que ame muchísimo al ser humano y que además lo conozca muy bien con toda su complejidad. Y mientras que el ser humano se empeña en creer que hay muchos de esos alguien, muchos caminos o muchos de esos algos que pudieran actuar de esta manera, la verdadera realidad, la única realidad, es que en todo el universo entero solo hay uno que tiene estas características. Características de pureza, características de no contaminación, características de amor profundo por el ser humano y conocimiento profundo del ser humano. Solo hay uno, y ese es Dios. Una palabra que muchos la oyen y automáticamente desconectan. Y sin embargo, sigue siendo y siempre será Dios el único que por su pureza, amor y conocimiento del ser humano es capaz de darnos una paz hoy que sea una paz para siempre. De lo que podemos estar seguros es de que nos ama tanto que quiere darnos esa paz. Como expresa el apóstol Pablo
una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es capaz de librarnos de angustia, ansiedad, depresión y miedo, y de hacerlo en cualquier circunstancia de la vida. Es paz para hoy y paz para siempre, paz para mañana. Me gustaría que observásemos en un versículo bíblico y el ejemplo de otros muchos de la palabra de Dios, algo de esa paz, algo de cómo es, de cómo recibirla, de cómo experimentarla en nuestras vidas. Jesucristo dice a sus discípulos en Juan 14, 27 estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni os acobardéis. Tremendas palabras, por ser de quien son y por darlas como las da y por poderlas disfrutar como las podemos de verdad disfrutar. Jesús no dijo solamente, no os angustiéis ni os acobardéis. Estas palabras solamente son a veces la palmadita en la espalda de cualquier bien intencionado compañero o amigo que nos quiere animar en un momento dado, pero que no tiene realmente la solución al problema. No te angusties, no te acobardes. Jesús no dijo solamente esto, sino que pronunció estas palabras después de decirles que es una paz la que les va a dar, es su paz la que les va a dar y que se la va a dar de una manera diferente a como el mundo la da. ¿Cómo es esa paz? ¿Qué la hace diferente? ¿Qué la hace paz para hoy y paz para siempre? Precisamente la vemos poniéndose a prueba en la persona de Jesús, en diferentes momentos de su vida, donde uno realmente ve cómo vive esos momentos Jesús y uno desea tener lo que Jesús tiene, esa paz que le hace capaz de estar sereno ante los momentos de la vida que a cualquiera de nosotros nos aturden y nos hacen tomar a veces decisiones precipitadas que, lejos de traernos más paz, nos complican aún más la existencia. Uno de esos instantes es un instante en que Jesús vivió con una gran necesidad de comer. Llevaba 40 días ayunando y dice el texto bíblico que tenía hambre, lógico, digamos, es la paz que Jesús manifiesta en el momento de debilidad física, como los que todos vivimos. En su caso, el hambre, como la hambre que pueden pasar muchos, como también puede ser el cansancio físico, el agotamiento físico, como puede ser también la enfermedad, todo lo que físicamente nos debilita y que nos quita la paz y que nos lleva a veces a tomar decisiones precipitadas. Fíjate cómo vive un momento tenso, como pocos, Jesús, en esta historia que nos cuenta Mateo en el capítulo 4, versos del 2 al 4. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que tener en cuenta el contexto y el momento. O sea, esta no es una frase genial de las que Jesús pronuncia en un momento en que está bien saciado su cuerpo, sino en un momento de mucha debilidad y de mucha hambre. 40 días de ayuno. Hay que valorar en su contexto esta frase porque nos da una idea de cuál es la serenidad, la paz que Jesús tiene para no dejarse llevar por el engaño de que como tienes hambre, como estás cansado, como estás enfermo, como físicamente estás debilitado, todo vale. El fin y cualquier fin justifica los medios. Para Jesús no. Cualquiera de nosotros en una situación extrema como la que él estaba en ese momento de hambre, de debilidad física, seguramente hubiera sucumbido a cualquier propuesta que se nos hiciera, como a veces ocurre cuando se roba para comer, a veces ocurre cuando se va a buscar alternativas distintas a la que Dios pone y propone en nuestra vida por medio de la ciencia, de la medicina, para encontrar una enfermedad. La desesperación es muy grande y nos roba la paz, y por eso, en medio de ese momento de ansiedad, de debilidad física, cualquier medio es bueno, cuando en realidad no lo es, y puede llegar a complicarnos muchísimo más la vida. Jesús, en ese momento de debilidad, muestra una paz, que es la que cualquiera de nosotros puede y más vale que desee.
porque es la paz que le da la serenidad para discernir lo que conviene de lo que no, lo que es bueno de lo que no, lo que puede satisfacer un momento de su hambre como la que tenía en ese momento, pero puede complicarle espiritualmente mucho la vida a partir de ese momento, porque eso es lo que el tentador quería que ocurriera, que de alguna manera Jesús usara de magia, de ese poder que él tenía, y lo tenía, para convertir piedras en pan. No, el fin no justifica siempre los medios, ni mucho menos, pero cuando se está en debilidad, cuando falta la paz para tener la serenidad suficiente, acabamos tomando decisiones en esos momentos de nuestra vida muy difíciles que acabamos pagando con menos paz todavía. Y eso es lo que Jesús aquí nos enseña, una paz que le permite tener serenidad para discernir lo mejor ante la debilidad física en la que en ese momento se encuentra. Pero ¿dónde vemos también más la paz que Jesús está ofreciendo a sus discípulos en ese texto que hemos leído en el Evangelio de Juan? La vemos también ante la presión social. En Juan 8, del 4 al 8, tenemos un momento de estos en que Jesús es sometido a lo que conocemos y llamamos hoy presión social. Lo que el grupo, la mayoría, de alguna manera está exigiéndote, lo políticamente correcto, y que acaba a veces llevándonos a ponernos en cierto temor y en cierta ansiedad que nos lleva, consecuentemente, a perder la paz y a acabar tomando decisiones posiblemente muy equivocadas. En Juan 8, 4, 8 tenemos una situación de este tipo. Dice la palabra de Dios: dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Impresionante. Yo quiero tener esa paz. Esa es la paz que Jesús nos ofrece. La que en medio de la presión social, donde el grupo, donde la chusma, la masa social te está diciendo lo que es políticamente correcto para ver si tú estás de acuerdo o no, para ver cuál es tu reacción, y en ese momento tranquilamente se pone a escribir con un dedito en el suelo. ¡Qué paz! ¡Qué serenidad! ¡Qué temple! Esa es la paz que está ofreciendo Jesús a sus discípulos, para que cuando la presión social llega y cuando esta presión nos angustia y lejos de escribir serenamente con el dedo en el suelo, nos ponemos a maquinar de qué manera respondemos para ser políticamente correctos, para que nadie diga de nosotros lo que no queremos que diga, para que no piensen de nosotros no sé el qué, en esos momentos que acabamos tomando una pésima decisión en nuestras vidas, por falta de paz. Jesús lo que nos enseña es que se puede soportar cuando se tiene su paz en el corazón. Se puede superar ese momento de presión que tanta falta les hace a nuestros jóvenes, porque son quienes posiblemente hoy más sufren esa presión social de lo que es políticamente correcto, de lo que tienen que pensar o creer en según qué temas. Y, hermanos, amigos, la paz de Jesús es la que nos permitirá tener la serenidad suficiente para tomar la mejor decisión. Jesús les puso la piedra en el tejado a aquellos que venían con la presión social. Dice: bueno, si estáis tan seguros de esto, muy bien. ¿Creéis que la pena de muerte es algo que hay que aplicar a esta mujer? Muy bien. Que la aplique el que no tenga ningún pecado. Impresionante. Una respuesta que surge de la paz que había en el corazón de Jesús, de la serenidad que había en el corazón de Jesús. Una respuesta que luego sabéis el final casi todos de esta historia. El único que realmente estaba sin pecado y podía haber tirado legítimamente o legalmente una piedra sobre aquella mujer, el único que había en aquella escena, desde la paz que le caracterizaba, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No solo es una paz que beneficia al que la tiene, es una paz que bendice a su alrededor, a los que están cerca de él. Yo no sé tú, pero yo quiero esa paz que Jesús ofrece a sus discípulos. Y hay otro elemento también de la vida misma
que Jesús también estuvo en medio de él y que nos muestra una vez más cómo su paz es completamente diferente a la que experimentamos los seres humanos, que vamos a base de pensamiento positivo, a base casi que de ciertos mantras con los que salir adelante en algunos momentos. Jesús no nos ofrece un mantra, Jesús nos ofrece una paz más allá de lo que es mentalmente casi concebible, una paz tremenda como la que él tuvo en medio de una tormenta que nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versos del 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tenéis tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. En medio de la tormenta, Jesús dormía. ¿Qué es lo primero que nos falta cuando no tenemos esa paz? El poder dormir. Lo primero que perdemos prácticamente es el sueño. Pero Jesús, en medio de la tormenta, dormía. Y ante la histeria colectiva, trasladó su paz al ambiente, porque su paz no depende de las circunstancias, sino de su confianza en el poder de Dios sobre las tormentas. Así es la paz que Jesús ofrece a sus discípulos, una paz que bendice al que la tiene porque puede dormir en medio de la tormenta, pero es que además es una paz confiada no en la virulencia de la tormenta, sino en el poder que Dios tiene contra esas tormentas. Esa paz nos hace capaces de vivirla tranquila y serenamente, pero también bendice, como ocurría con la paz ante la presión social, bendice a los que nos rodean, porque la respuesta del Señor fue precisamente el calmar con su temperamento, con esa paz que salía de dentro de él, calmar el ambiente de los discípulos y calmar aún la tormenta que allí se había producido, porque Jesús contaba y confiaba en el poder de Dios. Y la historia termina con la pregunta de los discípulos: ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Pues este es el que te está diciendo: mi paz te doy, mi paz te dejo, y no te la dejo como el mundo te la quiere dejar. Paz en la debilidad física, paz ante las presiones sociales, paz ante las tormentas de la vida. Paz, en último lugar, incluso cuando se enfrenta a la muerte. Y no a cualquier muerte, sino una de las más crueles que un ser humano pudo sufrir y puede sufrir. Ahí le vemos, en el capítulo 19, cómo se nos narra ese encuentro con Pilato en el que, de alguna manera, ya viene tocado, porque este capítulo 19 narra después de que ya le ponen la corona de espinas en la cabeza, de que le visten aparentemente de rey para burlarse de él y escupirle y azotarle. En ese contexto en el que se enfrenta a la muerte el Señor Jesús, tiene esta parte de la conversación con Pilatos y dice: cuando salió Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tenéis al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en grito: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para poder mandar que te crucifiquen?». La respuesta de Jesús denota la paz que habría en su corazón. Solo una persona serena, una persona en paz profunda, esa paz que nos está ofreciendo a sus discípulos, solo una persona así puede contestar como él contestó, porque cualquiera de nosotros hubiera dicho: «Pues sí, Pilato, no tengas en cuenta, son unos bárbaros, yo no he hecho nada de esto, ten misericordia de mí». Cualquiera hubiera lanzado desde su angustia un clamor de este tipo, pero Jesús le contesta lo siguiente a Pilato: «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba». Así le contestó Jesús. La paz de Jesús llega hasta la antesala de su muerte, sabiendo de su destino y quién tiene el control de su vida.
La muerte no es el fin y Él sabe a dónde y con quién va. Así es la paz que Jesús ofrece a sus discípulos. Una paz que hace de la muerte algo que necesariamente va a ocurrir en una u otra forma, pero que no es el final de nada, sino que uno, cuando es discípulo de Jesús, recibe esta paz y sabe perfectamente, como Jesús sabía en aquel tremendo y trágico momento, a dónde y con quién iba. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la incomparable shalom de Dios a disposición de sus discípulos. ¿Y cómo nos deja esta paz? Porque esta es la paz que hemos visto que tiene Jesús en momentos trágicos como los que cualquiera de nosotros vivimos, dándole una capacidad de responder muy distinta como nosotros lo hacemos. Una capacidad de responder que, lejos de aumentar la crisis personal y colectiva, minimiza esa crisis, atempera esa crisis y da una paz, aún en su entorno, tremendos. ¿Cómo nos deja esa paz? Dice Jesús que yo no os la doy como el mundo la da. Él la da de una manera diferente. Porque el mundo solo puede darte filosofías, pensamientos y ciertas prácticas que te aporten algo de paz. Pero Jesús, además de todo eso, que también da a sus discípulos el Espíritu Santo, su propio Espíritu, para acompañarnos en todas las circunstancias de la vida. Jesús no solo nos dice, no os angustiéis ni os acobardéis. Jesús está dispuesto a vivir con nosotros todos los momentos de nuestra vida por medio de su Espíritu, de manera que de todo aquello de lo que es capaz el Espíritu de Dios, también nosotros lo seamos. Jesús dijo en este mismo capítulo, unos versos después, yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Podemos afirmar que no es como el mundo la da, porque mientras el mundo tiene por paz un sentimiento que depende mucho de lo violenta o no que sean las circunstancias, la paz de Dios es una persona, el Espíritu de Cristo. El mismo que hizo a Jesús tener paz ante la debilidad física, ante la presión social, ante las tormentas, ante las injusticias que sufrió y ante la amenaza de su vida hasta la propia muerte. Ese Espíritu que sostuvo y dio paz y acompañó en paz a Jesús en todos esos momentos, es el mismo Espíritu que nos ofrece Jesús para darnos su paz a cada uno de sus discípulos. Ahora, con este mensaje, puedes conformarte con la paz que los seres humanos nos podemos dar y vivir la vida como una montaña rusa de emociones que no te quitarán el miedo, ni la ansiedad, ni la angustia, sino que como mucho te concederán en ciertos momentos una tregua, pero muy frágil y pasajera. Porque no dejarán de haber guerras, no dejarán de haber tormentas y virus que perturben nuestra paz. No va a ocurrir tal cosa. Pero Dios pone a nuestra disposición su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. ¿A disposición de quién es? Esta palabra fue dada por Jesús a sus discípulos. Ese es el contexto del texto en el que recibimos estas palabras de Jesús. Se las da a sus discípulos, a los que lo aman, a los que aman a Dios y sus mandamientos de amor, a los que escuchan y ponen por obra los consejos de Dios, dando el gobierno de sus sentimientos y acciones al Espíritu de Dios, que es dado por Cristo a todos sus discípulos. Así lo expresa Jesús en el mismo texto y en el mismo contexto de ese capítulo 14 de Juan, versos 20-21. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará,
y yo también lo amaré y me manifestaré a él. La paz de Cristo es para todos los que aman al Señor y obedecen sus mandamientos de amor. Así que, fuera de Cristo, no hay nadie que nos pueda dar esta paz, que no depende de las circunstancias, ni de la personalidad que tengamos, sino de la presencia poderosa y transformadora del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios es una persona, Jesucristo, es su Espíritu en nosotros. Así que, amados hermanos, discípulos de Cristo, Iglesia de Cristo, no podremos controlar todo lo que nos pasa. No. Nos toca vivir y sufrir lo que todo el mundo vive y sufre. Pero con la ayuda de Dios podemos tener paz en cualquiera de las cosas que nos pasen, en cualquiera de ellas. Porque como dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y se está refiriendo al Espíritu de Cristo. Y en 2 de Timoteo 1:7 el apóstol define este espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y porque además tenemos las promesas de la palabra de Dios, infinidad de promesas, de valores, infinidad de términos y consejos en la palabra de Dios, que quiero representar en un solo versículo del profeta Isaías. Ante las muchas promesas con las que contamos en la palabra de Dios, además de la presencia misma suya en nosotros, dice el profeta, tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En completa paz. Paz para hoy, paz para siempre. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Es una paz que depende de las circunstancias? ¿Es una paz que depende de tu temperamento? No, es la paz que Dios te da. Él es quien nos guarda cuando nuestro pensamiento persevera y confía en Él. Por tanto, Iglesia, discípulo de Cristo, gózate en el Señor, espera en el Señor, confía en el Señor y que nadie te robe su paz. Y como dice el canto que os invito a que ahora compartamos juntos, si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Tu alabanza a Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Amén, Iglesia. Alaba a Dios. Hagámoslo juntos por medio de este canto, ahí donde cada uno de nosotros estamos. No rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. O alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te alabamos. Te alabamos. Y también me quiero dirigir a quien pudiera escuchar este mensaje y aún no es un discípulo de Jesús. Quiero que sepas, porque así lo dice el Señor, y Él es fiel a todas sus palabras, que Dios te ama y quiere ser también tu paz. Pero necesitas no solo creer en Dios, que seguramente ya crees. Lo que necesitas sobre todo es creer a Dios. La diferencia entre el que es un discípulo de Cristo y alguien que simplemente cree en Dios es que el discípulo de Cristo está dispuesto a creer a Dios, amarle y obedecerle y seguirle. Dios te ama y quiere darte su paz, pero necesitas creer a Dios y, por supuesto, ponerte en paz con Dios. Y para ello, lógicamente, has de pedirle perdón. Perdón por haber buscado tu paz en otros lugares y no haber confiado en Él desde el principio. Es necesario que te pongas en paz con Dios y que le pidas perdón por haber buscado en otros lugares y no haber confiado en Él. Y puedes y necesitas, después de creer a Dios y de pedirle perdón, necesitas confesar de todo corazón y con tus labios que solo Cristo tiene la paz que necesitas, que solo Cristo es la paz que necesitas, que Cristo es quien murió por tus pecados para devolverte la paz con Dios y que resucitó y envió su Espíritu Santo para vivir en ti y darte su paz en medio de todas las circunstancias de la vida. Créelo, confiésalo y recíbelo para disfrutarlo, como muchos de nosotros, discípulos de Cristo, ya lo disfrutamos. Y si tomas hoy esa decisión en tu corazón, nos encantaría saberlo y alegrarnos contigo. Por eso ponemos en esta pantalla que ahora verás el correo electrónico de la Iglesia para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes tu experiencia, tu deseo de recibir esa paz y podamos acompañarte, ayudarte, satisfacer cualquier duda o inquietud que puedas tener en este momento sobre un tema tan importante y trascendente como esto. Acude a este correo electrónico, ponte en contacto con nosotros y nosotros te responderemos muy en breve
para que puedas ser uno más, una más de los que disfrutas de la paz que Cristo viene a darte, de la paz que Cristo es por medio de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Y amigo, hermano, hermana, Dios nos bendice, Dios nos quiere seguir bendiciendo, sean cuales sean las circunstancias que nos toque vivir. Dios quiere darnos su paz. Disfrutemos de ella los que ya la tenemos en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y que seguramente se prolongará con una crisis económica y otro tipo de tormentas. Disfrutemos y gocemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Encontremos el descanso que Dios quiere dar a nuestra vida en medio de todo esto. Y todo el que necesite y desee tener esta paz, que la pida de corazón, que crea a Dios, que confiese que Cristo es su paz y que le pida perdón por todo pecado cometido por haberle ignorado hasta este día, hasta esta hora. Y Dios te bendecirá ahora y siempre, porque es paz de Dios para hoy y es paz de Dios para siempre. Amén. Qué bueno es disfrutar de la paz del Señor. Confiamos en que tú también estés disfrutando de la paz, del perdón y de cada una de las bendiciones que Dios tiene para ti. Con gratitud al Señor, llegamos al final de nuestra reunión. Gracias al Señor que nos permite todos estos avances tecnológicos para que como iglesia no faltemos y domingo a domingo nos reunamos juntos espiritualmente para que podamos alabar al Señor. Y el Señor hoy ha sido alabado, el Señor hoy ha sido glorificado y confiamos y esperamos que su palabra haya llegado a tu corazón. El Señor te ama, el Señor desea para ti paz, desea para ti su perdón, desea para ti cada una de sus bendiciones. Que el Señor te bendiga y tú puedas acercarte más y más a Él. Bendiciones, iglesia. Hasta la próxima.